Hola a todos. Este día hablaremos sobre los aspectos generales de los recursos. Como tema importante, hay que hacer saber que dentro de los aspectos generales de los recursos tenemos la teoría general de la impugnación y también tenemos los actos procesales. En cuanto a la teoría general de la impugnación, tenemos que esta tiene por objeto el control general de la regularidad de los actos procesales y en especial la actividad del tribunal, principalmente por medio de sus resoluciones, esto es, trata de efectuar un control a posteriori de las actuaciones de la jurisdicción, especialmente poniendo fin a las irregularidades cometidas. Como han podido apreciar en el material que se les ha proporcionado, existe como un conflicto a nivel de los tratadistas en cuanto a conocer si al final podemos hablar que medio de impugnación y recurso son lo mismo o si uno abarca al otro. Es decir, entendiendo que los medios de impugnación es el aspecto más general y el tema de los recursos es el ámbito más específico de ella. Es por ello que cuando observamos los distintos códigos, podemos observar que existen capítulos que van describiendo cada una de las etapas del proceso judicial. Es por ello que en el Código Procesal Civil y Mercantil tenemos un apartado que regula los medios de impugnación. Pero eso no quiere decir que existan otras facultades para poder eh, acudir al órgano jurisdiccional ante alguna actuación que ha emitido el juez o el magistrado, o porque eventualmente puede emitir una decisión que puede de alguna manera afectar su imparcialidad. Por otra parte, también se existe un conflicto en cuanto a que en algunos casos se podrá configurar un medio impugnativo o si el tipo de acción que ha planteado la persona constituye una impugnación autónoma. Entonces vemos que hay una diversidad de opiniones respecto a los medios de impugnación. Para ello, no dejemos de leer los tres materiales que se les ha proporcionado. Bien, antes de continuar con los medios de impugnación, es preciso lograr determinar qué son actos procesales, entendido como acto jurídico de las partes y del órgano jurisdiccional, mediante el cual el proceso se realiza y que produce sus efectos principales de modo directo e inmediato en el proceso. Es relevante y necesaria la intervención de la voluntad humana. Y cuando hablamos del acto procesal, definitivamente la actuación puede ser ya sea por las partes o puede ser a través del órgano jurisdiccional. Pero, como se menciona, ¿verdad?, es necesario la actuación del ser humano. Eduardo Couture define que el acto procesal son aquellos actos provenientes del órgano jurisdiccional, de las partes o de terceros dirigidos a crear, transformar o agotar derechos de carácter procesal. Vemos que este concepto es un poco más amplio, dado que no solamente involucra al demandante y al demandado, sino que también involucra a otras personas que puedan verse afectadas por los actos procesales. Aquí tenemos a los terceros que pueden ser coadyuvantes o excluyentes, que pueden actuar tanto dentro de la etapa del proceso de comisión como en la etapa del proceso de ejecución. ¿Bajo qué o en qué momento puedan intervenir? Bueno, pueden interponer en el caso de los terceros en cualquier etapa del proceso, por lo que implicará que no se retrotraen las actuaciones que se hayan emitido previamente, sino que en este caso deberá de continuar el proceso y el tercero tendrá que intervenir en ese momento oportuno. Para el caso, si ya se contestó la demanda y nos vamos a la audiencia, pues entonces tendrá que intervenir en la audiencia sin que se retrotraiga los actos al momento de la contestación de la demanda.
Bien, ahora continuemos. ¿Cuáles son los requisitos de los actos procesales? Estos son subjetivos, objetivos y el tema de la actividad. Son subjetivos, sí, cuando existe esa aptitud y voluntad del autor o quien interviene en la realización del acto. Estos pueden ser realizados por el órgano jurisdiccional o también puede ser realizado por las partes. ¿Qué implica en este momento? Pues básicamente en el tema de las partes es establecer que la parte tenga capacidad tanto procesal, exista la legitimación y exista el tema de la postulación. No perdamos de vista que en el Código Procesal Civil y Mercantil la actuación en este caso es a través de un apoderado. Y cuando hablamos del tema del apoderado requiere que deberá de acreditarse a través de un instrumento público, que es el poder. Sin ese poder, definitivamente el abogado no podrá intervenir en este proceso, salvo ¿verdad? Que esté dentro de lo regulado en el artículo 74, es decir, la procuración oficiosa. Por su parte, en cuanto al órgano jurisdiccional, debemos de establecer que existe tanto la jurisdicción y la competencia. Definitivamente el órgano jurisdiccional, en este caso el juez o magistrado, no puede actuar más allá del ámbito de competencia que le ha fijado la norma. En cuanto a los elementos objetivos, hablamos del objeto del acto procesal. Este es ya sea la cosa, el bien, la persona o actividad, y en todo caso esta debe ser posible, idónea y con causa. Y en cuanto a la actividad, hablamos del lugar, tiempo y forma. En cuanto al lugar, vemos el espacio territorial en el cual va a estar vigente la norma procesal y por el cual las personas se abocan al órgano jurisdiccional. Igual sería con el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar el Código de Procedimientos Civiles a aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil. Y en cuanto a la forma, podemos tomar en cuenta que el acceso al órgano jurisdiccional para el caso en el tema de la demanda, esta debe ser por escrito como lo señala el artículo 276 del CPCM. Bien, ahora hablemos sobre los actos procesales del órgano judicial. Aquí vamos a hablar de los actos del juez o tribunal. El artículo 212 establece que las actuaciones judiciales son conocidas como resoluciones. Dentro de las resoluciones tenemos tres. Una son los decretos. ¿En qué consisten los decretos? Son impulsos y ordenación material del proceso ante providencias judiciales. ¿Verdad? Antes se les llamaba de esa forma, es decir, hablamos con el Código de Procedimientos Civiles. Ahora, conforme al artículo 212 y 216, estos decretos no requieren motivación. Sin embargo, en cuanto a los autos y sentencias, estos deben de ser motivados. En cuanto a los autos, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos una clasificación. Son simples o pueden ser definitivos. Cuando hablamos de autos simples, son aquellos que resuelven el incidente, acuerdan medidas cautelares, definen cuestiones accesorias, resuelven nulidades. Y en cuanto a los definitivos, es que le ponen fin al proceso, haciendo imposible su continuación en la instancia o por la vía de recurso o cuando lo determina el código. Es decir, que por ejemplo, en temas de autos simples, es un tema para el caso que se esté mostrando parte un abogado, para tenerlo como procurador respecto de la parte demandada. En cuanto a un auto definitivo, estamos hablando de un tema de una improponibilidad de la misma. Y luego tenemos el tema de la sentencia, es decir, es aquella que resuelve el fondo del asunto. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de sentencia y auto definitivo que le pone fin al proceso. ¿Por qué razón? Porque eventualmente podrán haber decisiones emitidas por el órgano jurisdiccional que no obstante haberse agotado todas las etapas procesales,
al momento de pronunciar la sentencia no se pronuncia esta, sino que puede emitirse para el caso un tema de improponibilidad impersecuendilitis. Entonces hay que tener especial cuidado en ese aspecto. Lo otro son los actos del secretario de actuación, del notificador y del citador. Para ello tenemos los actos de comunicación, tales como las notificaciones, los emplazamientos y los oficios. En cuanto a las notificaciones, hay que tomar en cuenta que dentro de cada tribunal existe una persona que tiene el cargo de notificador o secretario notificador, que es el que se encarga de emitir todas estas actuaciones. ¿En qué consiste? Prácticamente es dar a conocer a las partes las decisiones que ha emitido el tribunal, en este caso ya sea el juez, ya sea los magistrados. Y para ello, ¿verdad? Tiene un plazo y dentro de este plazo tendrá que darle a conocer a las partes. Hay que tomar en cuenta ahora que la Corte Suprema de Justicia tiene un nuevo sistema, que es el sistema de notificación electrónica, que le permite en este caso, ¿verdad?, cada uno de los abogados irse a inscribir a la Corte en el área de informática y posteriormente se les habilita un casillero virtual donde todas las notificaciones que reciben de cada uno de los tribunales de justicia son guardadas en ese casillero y les envían un correo avisándoles en el momento exacto en que se les está haciendo llegar una notificación. Y luego tenemos, por último, tenemos a los actos de agentes. En este caso tenemos a los ejecutores de embargo y a los peritos evaluadores. En cuanto a los ejecutores de embargo, hay que aclarar que definitivamente son agentes auxiliares del juez. Es decir, que ellos no pueden actuar en ningún momento si no es porque ha sido requerido por el juez. Para ello, el juez tendrá que emitir un mandamiento de embargo para que pueda ser ejecutada por dichos funcionarios. El trámite de ejecutores de embargo, bueno, hay que aclarar, necesita una autorización. ¿Quién la emite? La emite en este caso la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y en tal sentido tendrá que rendir una fianza. Cuando ya ha sido autorizado por la Sala de lo Civil, es entonces que puede intervenir en los procesos judiciales. ¿En qué momento puede proponerse? Bueno, puede proponerse al momento que se presenta la demanda y el demandante puede pedir, ¿verdad?, que se nombre como ejecutor de embargo a una determinada persona. Sin embargo, esto no quiere decir que pueda ser esa persona. ¿Por qué razón? Porque en este caso el agente auxiliar del fiscal, perdón, agente auxiliar del, del juez, en este caso es quien decide, ¿verdad? En este caso el juez es el quien decide a quién va a nombrar. Para ello cuenta con un listado que le emite la Sala de lo Civil. Y por último tenemos el perito evaluador. ¿En qué momento interviene el perito evaluador? Bueno, eh, cuando se le requiere, ¿verdad?, una pericia judicial. En este caso, tendrá que trabajar con los lineamientos que le indique el tribunal. Cuando digo indique los lineamientos, es decir, el motivo, en este caso, de la pericia. Bien, por el momento hemos finalizado esta presentación. Revisen en el aula de Sakai y van a encontrar unas preguntas en el foro. Los invito a que participen.